soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, día 35 de la cuarentena obligatoria, día 35 del confinamiento obligatorio. Ya está sentado con nosotros el vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Diego Santilli, gracias por estar con nosotros. Una de los estados que aconseja al presidente en una foto que tiene, por un lado, la pata sanitaria, enseguida la vamos a ver, los médicos, y por otro lado, la pata política. Santilli, Horacio Rodríguez Larreta representan la opinión de la ciudad, que hay que decirlo, buenas noches a todos, gracias por estar, sigue la cuarentena no flexible, por lo menos en los sectores nuestros. Definitivamente ha triunfado el concepto sanitarista, sigue la cuarentena. Algunos hablan 20 de mayo como fecha tope. ¿Qué se está diciendo, Javier? Sí, sigue la cuarentena desde el punto de vista administrativo, legal. Si vamos a la calle, claro, vemos que la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, es decir, la zona metropolitana, se ha relajado bastante. Pero digo, es algo de lo cual deberíamos conversar para ver. Vamos a ver. Pero digo, ¿qué va a anunciar? ¿Mañana va a ser el anuncio finalmente? Ahora, hasta hace un ratito nada más, antes que empiece el programa, estaban reunidos, entre otros, el vocero Juan Pablo Biondi, estaba el jefe de gabinete Santiago Cafiero, estaba Julio Vitovelo, estaba Vélez, digamos, el grupo chico, la mesa chica estaba reunida. No terminaron de definir, creían que hoy iban a terminar de definir cuáles iban a ser las características de esta tercera etapa de esta es la cuarentena. Ya pasamos por el aislamiento total, la administrada y ahora vendrá la flexibilizada. Fiscalizada. Sí, porque flexibilizada no le gusta, Alberto. Esta es fiscalizada. Fiscalizada. Pero ¿cuándo Nacho, vos tenías la información ayer, ¿cuándo se anuncia esto? Mañana viernes, como los otros dos viernes. A las 4 de la tarde hay reunión con los gobernadores a través de videoconferencia y después sale el anuncio. A esta hora lo que me dicen es que es hasta el 10 de mayo, con la salvedad de que va a continuar luego, Luis. Esto es cada 15 días y siempre mirando al 20 de mayo, porque ahí se cumplen los 2 meses de que inicia la cuarentena. Para darnos cuenta, digamos, en la situación en la que estamos, que no es falta, digamos, de información, pues nos gustaría poder informar cuáles son las características. Hasta este momento están discutiendo, mañana vuelven a reunirse esta misma mesa chica, los gobernadores, el grupo sanitarista del equipo sanitario de Ginés. Digo, hoy pensaban que iban a poder definir y determinar cuáles eran las áreas que por ahí flexibilizaban, no en el AMBA, lo va a poder decir Diego ahora, cómo iba a funcionar, y no lo pudieron terminar de definir. Sí, Javier. A juntarse mañana. Permitime contar que ya está la firma del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en 3 decisiones administrativas. No hace falta que sean decretos de necesidad y urgencia, sino basta con que sea una resolución del jefe de gabinete, por lo cual habilitan, lo que comentábamos ayer, nuevas flexibilizaciones de la cuarentena en determinadas provincias y con determinadas actividades. Claro, acá tenemos... Esta es una de las decisiones administrativas en donde vemos que para desarrollar obra privada se autoriza a las provincias de San Juan, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Salta, Mendoza, La Pampa y Jujuy. Vuelve a haber obra privada. Obra privada, o sea, que estén construyendo un edificio. Quiero para empezar a adentrarnos a preguntarle a Diego, estamos poniendo la tapa de lo que van a hacer los periódicos que llegarán recién mañana a la mañana aquí en Animales. Si decimos la cuarentena va hasta el 10 de mayo, como decían los chicos, ¿nos equivocamos? Yo creo que no, pero no soy yo el que lo debe decir el presidente, pero lo que uno siente, y entiendo el debate, es hay más gente en la calle. Está claro que hay más gente en la calle. La pregunta es, ¿cómo es la movilidad de esa gente? ¿Cuánto tiempo está en la calle? ¿De dónde viene? ¿Cómo son sus ingresos? ¿Tienen permiso? ¿No tienen permiso? Nosotros todo lo que controlamos tiene permiso. Subimos hasta los colectivos. Ustedes pueden pararse en Puente Pueyrredón y ven como el policía entra, le pide el permiso para transitar y le toma la temperatura, porque ahora tenemos termómetros en todos para controlar todos los colectivos. Ahora, hay más movilidad. ¿Y en qué hay más movilidad? En autos hay bastante más movilidad. Siempre sigue estando un 60% abajo de lo que es un día habitual, pero está un 40%, antes estaba un 10% o un 15%. En tren no, en subte no, en subte está un 5% de operación, el tren está al 9%, el colectivo está al 18%. 18 significa 18% un día normal, o sea, hay un 82% que no. Digo, ahí está la movilidad y ahí está la gente que sale a vacunarse. 140.000 personas ya se vacunaron. Pero me parece que hay como dos grandes aspectos que analizar: cómo estamos cumpliendo y el otro saber hasta dónde vamos. Vos decías, Nacho, es hasta el 10
Pero no es que se termina el 10. No. 15 días más. Si No. contamos 15 días más, nos vamos a ir lejísimos a 9 semanas. No quiero volver a meter la pata como ayer. Luis, y en principio hablo del 20 de mayo porque eso es la fecha que le dijeron los expertos en salud a Alberto que se cumplían o que tenían que hacer 2 meses de cuarentena para ver realmente y hacer una evaluación si estaba teniendo efecto o no. Ahora, eso no quiere decir que el 20 de mayo se termina, es lo que, Claro. lo que planteaba Javi. No va a terminar tampoco el 20 de mayo y probablemente lo que se avance son con flexibilizaciones en determinados aspectos que después, si querés, podemos ir ampliando. Yo digo, 10 de mayo cae domingo. Pensá en 15 2 días semanas más es 24. Exacto. Claro. Y ustedes están diciendo más. Sí, porque pensá que con todas estas medidas de confinamiento obligatorio, lo que ha logrado el gobierno, ha logrado la Argentina, no el gobierno, la Argentina, es que la famosa curva, ¿no? El famoso pico de contagios, sea a un nivel muy bajo y se vaya estirando en el tiempo. Entonces, antes decíamos segunda quincena de abril, decían los expertos, segunda quincena de abril, Sí. después fue mayo, Sí. primera quincena de mayo, después fue segunda quincena de mayo, y hoy creo que incluso el propio ministro Ginés González García admitió que el corrimiento llegaba a junio. Total. No sé si podemos compartir, señor director, las cifras del día de hoy de las víctimas, que sigue siendo relativamente baja en términos de lo que se esperaba allí lo estamos viendo en este momento, ¿no? 6 personas fallecidas, en total 165. Hoy en el Brasil, solo en el día de hoy, fueron más de 400 muertos que se produjeron. En total, 3.435 infectados. Yo te miro, Enrique, porque digo, dan las cifras los chicos y vuelve mi preocupación del grado de tolerancia. En realidad, Enrique, y debería preguntarle también a Marangoni, ¿cómo se tolera desde el punto de vista psicológico y social esta extensión que cuentan los compañeros? ¿Van a seguir luego del 20 de mayo? ¿Y cómo se tolera lo que vos mismo definiste que es la pandemia económica? No solo esto, digamos, No, ¿cuánto yo se creo banca? es que en alguna medida creo que es el mismo factor, porque la gente, obviamente, eso que hablamos de la salud como un aspecto integral, lo económico ya está en la calle. Es decir, yo diría, la consulta que uno hace hasta online, voy a remitirme a un micromundo de consultorio, de consulta online, la gente empieza a estar ya muy preocupada, ya empieza a trasladar el tema de, bueno, yo sé que tengo que hacer esto, pero en realidad también tengo que hacer lo otro. Evidentemente vamos a tener que reforzar, digo, como sociedad vamos a tener que reforzar los controles porque se han relajado. Esto que Diego estaba comentando de mucha gente en la calle y demás, va a hacer que, por un lado, se va corriendo la curva. Eso también se va corriendo, también va incrementando el nivel de ansiedad. La gente empieza a fantasear en cuanto a informarse. Y hoy el New York Times hablaba de infodemic, se hablaba de la epidemia de información. ¿Qué pasaba cuando de golpe pasase a ser el aspecto informativo y psicológico más importante que la propia epidemia? Porque en definitiva, como vos decís, los números de muertos son bajos, son terribles. Es tremendo. Un muerto Es tremendo. es mucho. Pero de todas maneras, sí se ve y se registra, yo veo en la población médica, por ejemplo, un nivel de ansiedad, de angustia, ligada también a lo económico. Ahora, ¿vos lo ves esto? Digo, la gente que... Yo no voy a decir quiénes, pero hoy reuniéndonos con un grupo de comerciantes decían, nosotros estamos dispuestos a abrir a puerta cerrada, a transgredir la veda, porque yo no quiero dejar de darle comer a mi familia, no quiero dejar de pagar los impuestos. ¿Empezás a notar esta ansiedad que va a ser difícil de controlar? Sí, pero y es entendible también, Luis. Hay que entender a alguien que está hace 35 días en su casa, que tiene que pagar sueldos, que tiene personas a cargo, que, digo, tuvimos un caso de una señora mayor que fue a tomar sol a la plaza. Un bar abierto. Un bar abierto. Y son diferentes situaciones. Algunas son situaciones personales que por ahí necesita salir y hay otra situación que tiene que pagar 8 sueldos, 5 sueldos, 4 sueldos, tiene que llevar el pan a la casa. Pero digo, las dos situaciones se dan juntas, pues la mujer que fue denunciada, la señora de 80 y pico años que fue a tomar sol, si ustedes escucharan quién la denunció, es un vecino que prácticamente llorando dice, yo estoy en mi casa, en cuarentena, con mi pyme cerrada, esperando porque voy a tener que despedir a mis 10 empleados que tengo hace casi 30 años y la señora tiene ganas de tomar sol. De alguna manera, digamos, terminan coalicionando los dos derechos. Tal cual, y te agrego otra cosa, y te puedo agregar otra mirada más, y es la que más riesgo puede tener. La Lo mujer. que más me preocupa a mí, claro. La que salió a tomar sol ahí. 8 de cada 10 personas fallecidas en el mundo son mayores de 70. Entonces,
Digo, agregale lo que te dice la persona que está adentro, que es la denuncia al 911. Exacto. Y agregale el del otro costado. Tenemos que cuidar al más vulnerable, que es justo esa franja etaria de la población. Es esa franja la que más riesgo tiene. Entonces, Ahora, yo quiero todo traer, eso se conjuga. quiero traer a Fernando Pollack, ¿se acuerdan el infectólogo que habló, especialista en esto, que dijo, tenemos que empezar a pensar en el plan para salir en algún momento, porque no se puede sostener la cuarentena in eternum. En el gobierno, ¿se está pensando el plan para salir? Bueno, sí, justamente estas decisiones administrativas de jefatura de gabinete expresan eso. En el gobierno están pensando cómo salir en las zonas que no hay una expansión brutal del coronavirus y por eso elige provincias donde los gobernadores y los intendentes pidieron flexibilizar y abrió las compuertas para que justamente se flexibilice actividad económica y social, porque también habilitaron no solamente lo que veíamos antes de obra privada, sino la actividad de profesiones liberales, Claro. que tienen título, abogados, contadores, sí. dentistas, Sí. digamos que son todas cosas que en la Ciudad de Buenos Aires no están habilitadas. No, total. Quiero decir que se va a sumar a nuestra charla Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la provincia, y el doctor Norberto Debac. Gracias a los 12. Los voy a ir incorporando en esta gran charla. Sí, Diego, ibas a decir. Yo quería decir, el área metropolitana, que uno no lo tiene que mirar como la ciudad, Ujú. el área metropolitana viven 14 millones de personas. Nuestra movilidad diaria, entrante y saliente, es, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y entran 3,5 millones todos los días. Entonces, cuando uno empezaba a estudiar casos, y el doctor lo puede decir mejor, que eso, Singapur, que todos decíamos, es el caso, uno de los casos de estudiar, Singapur abrió Y cerró. y se le fue. Sí. Se le fue y cuando se te va la curva es personas que fallecen. Pero yo no sé si la pregunta es pertinente y quiero dejarlo a Gustavo para que te pregunte. En el plan estratégico de salida de la capital federal, ¿cuándo se imaginan empezar a flexibilizar algo? Porque estamos en condiciones de decir que mañana Capital y AMBA no se mueve nada, queda todo igual. Pero ¿cuándo se imaginan ustedes? No sé, en junio empezar a dejar que una peluquería atienda una persona con un protocolo, qué sé yo, que alguna actividad comercial pueda existir? Yo te diría esto, todos los días estamos pensando, todos los días trabajamos, no hay ninguna posibilidad de tomar una medida aislada, que sea la ciudad de Buenos Aires, para mí es en conjunto, El AMBA. es el AMBA, Ahora- es trabajar, no hay forma, porque nosotros con la General Paz no detenemos a la gente va y viene, va a trabajar a un lado, viene de otro lado, va a atenderse a un hospital, vuelve para otro, va a una escuela, para la escuela por supuesto lo último, pero digo, todo eso no es imaginable visto desde una sola jurisdicción, por lo menos en nuestro caso, Total, sí, distintos Gustavo. en otros lugares. Fíjate qué difícil es desandar esta madeja. Y respecto a lo que decía Javier de la obra privada, perdón, hoy hablo con un empresario que tiene corralones en la provincia de Buenos Aires de materiales y me dice, mi actividad ahora puede funcionar. Le digo, buenísimo. Me dice, no, porque la fábrica de ladrillos no. Entonces yo puedo trabajar, pero mis insumos no. ¿Cómo mover una pieza requiere ver qué haces con las otras? Con lo cual tenés que ver la cadena de valor en general, porque vos decís, bueno, yo a este eslabón le permito trabajar, pero si los otros no... Pero ¿sabes cuál es la...? Y yo apoyo, como si fuera importante mi opinión, pero digo, creo que la mayoría apoyamos la decisión sanitaria de cuidarnos. Sí, la cuarentena está bien, funcionó y nos está protegiendo. Me parece que eso está como resuelto, el tema sanitario. Me pregunto qué pasa con lo otro. Doctor Klepper, le pregunta, desde el punto de vista sanitario, ¿la provincia de Buenos Aires está en condiciones de flexibilizar algo, alguito, una cosa, o todavía es cuarentena dura y rígida como estamos viendo? Buenas, ¿qué tal? Yo creo que nosotros venimos trabajando la idea de la focalización, porque lo importante es que podamos tener en la población de mayor riesgo, lo decía recién el vicejefe de gobierno de la ciudad, la población de mayor riesgo y en las zonas de mayor transmisión, poder tener estrategias más fuertes, más organizadas, más eficaces que logren sostenerse en el tiempo. Y en los sectores donde por ahí haya un poquito más de menos casos o que haya menos riesgo, por ahí permitir un poco más de flexibilidad. Las camas de hospital hoy en la provincia de Buenos Aires están menos de un 30% de utilización, las camas generales, y las camas de terapia intensiva por menos del 20%. Eso es bueno, eso es una buena, quiero decir, buena noticia. No quiero agregar calificativos, pero es buena cosa, no se desbordó ni muchísimo menos. 30 las camas generales y 20 las terapias intensivas. Tal cual, encima estamos abriendo nuevos hospitales, inaugurando salas que estaban cerradas, con lo cual se está expandiendo mucho la respuesta. También esta estrategia tan efectiva que tuvimos en nuestro país, en nuestra provincia, nos da tiempo para esto. Estamos aumentando la capacidad de respuesta del sistema de salud, a la par que
vamos entendiendo también cómo es el genio de la epidemia en nuestra sociedad y empezar a tomar decisiones más inteligentes. Roberto, perdón que te bautice hace un instante, cuando tengo que pensar en lo sanitario, ¿lo tengo que aislar totalmente de lo económico? Digamos, ¿una cosa excluye a la otra? Porque digo, mañana vamos a escuchar al presidente de la Nación diciendo, en esta zona, provincia de Buenos Aires y capital, nada. Rosario y Gran Rosario, nada. Córdoba, lo mismo. Esto implica una cuestión para la economía argentina. ¿Qué pasa de lo sanitario y lo económico, Roberto? Bueno, qué difícil definición y qué difícil decisión de parte del señor presidente cuando estamos cautivos del éxito de lo que lograron los argentinos, porque los expertos lo que hicieron y lo que hacemos es recomendar la cuarentena porque sabemos que el distanciamiento social y las personas en las casas producen una contención de la pandemia. Entonces estamos cautivos de este éxito, un éxito que es, por supuesto, es transitorio, porque la biología de este virus dice que no podemos estar exentos a tener un pico pandémico a fin de mayo o lo vamos a tener en junio. Pero fíjense que con estos tiempos nosotros tuvimos ya el tiempo suficiente como para fortalecer el sistema sanitario, lo podemos seguir fortaleciendo, pero sin ninguna duda hay diferentes actividades van a tener que ser flexibilizadas. Amén de que hoy ya están flexibilizadas. Yo, si me permitís, Luis, quisiera comentar algo, lo que decía recién el viceministro, el vicegobernador de la ciudad de Buenos Aires. Esto pasa, o sea, uno ve gente en la calle, pero además la gente y las actividades esenciales que se están haciendo no están todos cumpliendo con la rigurosidad del control, del distanciamiento o inclusive de la utilización. Mira, ayer a las 9 de la noche salgo del consultorio, estoy en Belgrano, paro en una farmacia para comprar un medicamento, 6 personas atendiendo con protectores faciales que no estaban perpendiculares, sino estaban oblicuos, y todos tenían barbijos, pero el barbijo los tenían en el mentón. Quiere decir, y estamos hablando de una farmacia, quiere decir, la farmacia está abierta, es esencial, tiene los elementos, pero no se está cumpliendo con esos elementos. Entonces, si flexibilizamos... Lo mismo ocurrió con los geriátricos, no los geriátricos solo de la Ciudad de Buenos Aires. Hay verdades que ya son ciertas. Sabemos que los mayores de 70 años tienen riesgo. Sabemos que en Europa los geriátricos fueron los primeros focos de brotes epidémicos, microbrotes epidémicos que después desencadenaron el pico. Y nosotros está bien, estábamos discutiendo los 70 años de las personas que tienen autonomía si salían o no salían. Pero teníamos un protocolo nacional para el control de los geriátricos cuando los abuelos en los geriátricos no tienen temperatura. Los abuelos cuando tienen neumonía no tienen tos. A los abuelos hay que controlarlos con otros sistemas, ver cómo respiran, tomar el oxígeno en los dedos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen síntomas. Lo entiendo. Cuando tienen síntomas, hay brote epidémico. Claro, sí, Nacho. Sí, le quiero consultar a Santilli si no están evaluando la posibilidad de dejar salir a cierto sector de la gente a caminar alrededor de sus casas, porque este es un reclamo que va tomando dimensión a lo largo de los días y sobre todo con los más chicos. El Gobierno Nacional me consta que está trabajando en una iniciativa para poder habilitar según franja horaria, según también DNI del adulto, para que al menos pueda salir a dar una vuelta a manzana, porque es una preocupación el impacto psicológico que está teniendo la cuarentena. A todos nos preocupa. Y te diría en toda la franja, como vos decís, los más chicos, pero yo no lo veo sencillo en este momento. ¿No lo ves sencillo? No lo veo sencillo y no lo veo sencillo por la misma razón. Estamos hablando acá que hay más gente en la calle. Sí. Y todos decimos que hay más gente en la calle. Entonces, después decimos, pero tienen que salir a la calle. El de al lado ve que hay alguien en la calle y yo también quiero salir. Y después, ¿cómo controlas el horario? Porque para mí, lo que ha funcionado en términos de la sociedad es que cuando el 19 de marzo se toma la decisión del aislamiento, el presidente toma la decisión del aislamiento, la sociedad se aisló. No es que pusimos un policía por cada 3 millones de habitantes, tenemos 26.000 policías en diferentes turnos. No hay forma de controlarlo si la sociedad no acepta hacer eso. Claro, y la sociedad lo hizo. Pero yo creo que, Nachi, también sirve para preguntárselo a Kreplak en la provincia de Buenos Aires. El domingo en España empieza a funcionar este sistema. De 9 a 9, de 9 a 21, los chicos menores de 14 años pueden salir 1 hora dando 10 cuadras a la redonda, 1 kilómetro a la redonda, acompañados por un adulto. Corríjame los especialistas, ¿no?, que nos están escuchando.
Nosotros estamos en el famoso R, que es como donde se mide la curva de contagio, distinto a Europa. Europa ya tuvo, digamos, una curva epidemiológica donde la población ya se contagió. Entonces, la curva de contagios es mucho menor a lo que nos puede pasar a nosotros. Pero, perdón, Diego, Entonces, me parece que esto suma información a lo que estaba diciendo Nacho. Lo que se discutía hoy justamente en el gobierno, por eso no sé, digamos, qué nivel de acuerdo hay con el gobierno nacional, es que la preocupación más grande hoy, y después lo vamos a ver, a los dos ministerios que están escuchando más, o sea, el Ministerio de Ginesia, el Ministerio de Transporte, no preocupa tanto la gente en la calle, no quiero transmitir mal la información, sino cómo se traslada esa gente que está en la calle. Entonces hablaban de los chicos, porque decían los chicos dando una vuelta a Manzano, la gente tomando la distancia social que necesitan y con barbijo, no es algo que pueda contagiar de manera tal como lo puede ser un foco, como por ejemplo el tren, que están preocupados porque va subiendo. Explicarlo de vuelta, Romina, me parece muy interesante. No, digamos, no es que no importa. No, yo no, pero digo, para no meter la pata a nosotros. Claro. O sea, es decir, no es que lo más contundente es cómo se traslada la gente que se traslada. ¿Cómo se traslada? Pues si vas en el subte, vas en un montón de gente. Por eso no se abren muchas de las actividades que se podrían abrir y podrían tener la distancia social y podrían tener los recaudos, porque no quieren que se mueva más gente en tren. El tren tiene una cantidad de formaciones X, vos no puedes traer más trenes. Claro. O sea, y la formación, hoy están andando 17, creo, formaciones de tren y tenés hasta 50, 50 y pico en total de las líneas. Ahí lo tenés. Ahí está, mirá cómo va subiendo la otra curva que está preocupando A ver que lo entendamos. Antes del aislamiento obligatorio había 4.242.000 usuarios promedio. Sí. Luego, 850.000. Sí, pero mirá cómo fue subiendo. Claro. Esto fue el día previo, o sea, el momento previo a la cuarentena. Esos los días donde mucho no se sabía y después del anuncio de Alberto Pero vuelve Fernández. a subir, o sea, va subiendo la... Esa curva preocupa tanto al gobierno hoy como la curva de contagios. ¿Por qué? Porque entienden que por lo menos lo que se pudo ver en el mundo, que siempre decimos, estamos con el diario del lunes y con esa ventaja, es que el tren y el subte y el colectivo son focos de contagio. De hecho, hay una campaña, y lo contábamos acá, para que la gente ande en bici, en moto, en su propio auto. Que en contra de la idea de... Exactamente, y esto es AMBA, es lo que hablaba Diego recién. Yo lo que encuentro es esta situación, digamos. Tenemos claro que la cuarentena funciona, pero tenemos claro también que la cuarentena eterna es inviable. Entonces digo, ¿dónde está la luz de la salida organizada, sistemática de este tema? Te quiero dar un ejemplo. Ese número que está ahí es la multimodalidad. Tren, colectivo. Usuario único por la SUBE. Exactamente, usuario único, tren. Entonces ahí te da un promedio del 20%, que es lo que estábamos viendo. Que cuando vos lo dividís, el subte está al 5%, el colectivo está al 20%. Digamos, esa es la diferencia. Ahora, pero tenés 300.000 personas pero más, por supuesto que sí. Ahora, te agrego... El transporte público que es foco de contagio. Obvio, te doy un análisis. Obra pública, querés abrir obra privada en la ciudad de Buenos Aires. No se va a abrir. ¿Por qué no? Te voy a dar el ejemplo. 110.000 personas trabajan directamente. Directamente, lo que decías recién, directamente. ¿Dónde vive el 75% de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo viene? Tren. Conecta con colectivo, subte, depende de donde esté la obra. Llega a Constitución, Retiro 11 y de ahí conecta. Mayoritariamente, Matanza. Te doy el ejemplo, nosotros lo tenemos visualizado, lo tenemos estudiado. Ahora, esa persona viene aquí, se toma el tren, después conecta con colectivo, va a su obra, vuelve a su lugar de domicilio. Puede ser un potencial persona de contagio. Ahora, y eso hay que agregarle. Sí, Gustavo. En la provisión, 35.000 personas más. Sí, Gustavo. Porque tenés que abrir los lugares donde comprar las cosas, ¿no? Diego, hay una inquietud tanto en ciudad con AGIP como en provincia con ARBA y a nivel nacional con todo lo que tiene que ver positivamente con la AFIP. Hay una sensación de muchos empresarios y de muchos pequeños empresarios que desde el punto de vista impositivo no están jugadas todas las fichas para acompañar en este momento y sobre todo teniendo en cuenta que el horizonte de finalización de esto no está cerrado. Entonces vos decís, se entienden todas las lógicas desde el punto de vista sanitario, pero ¿qué pasa con lo fiscal en este momento? Porque es dificilísimo para muchos sectores cumplir con obligaciones que aún no se han postergado. Fundamental. Lo que estás diciendo es fundamental. Yo te lo voy a traducir más fácil. Dale. Un comercio con 5 empleados. Sí. Está respetando rigurosamente la cuarentena. No entra un mango. Y como única opción vos le ofreces un crédito. Entonces hoy el comerciante me decía, pará, vos me estás ofreciendo que yo me siga endeudando. Ya no puedo pagar lo que tengo que pagar. Y lo que me ofreces es que me tome una deuda. De alguna, perdóname
digamos, disolver esos impuestos para que yo no los pague, porque si no, ¿cuál es la historia? Sigo endeudándome. Pero déjame respondértelo de esta manera, que corresponde también a la jurisdicción de Provincia de Buenos Aires y a nosotros. Nosotros vivimos el ingreso bruto, la ciudad de Buenos Aires. No percibimos, porque no hay venta. Entonces vos tenés 0 ingreso bruto en algunas actividades, no en otras. Sí. El sistema financiero paga, eso sí sigue ingresando. Ahora, el comercio no nos puede pagar porque no vende. Como no vende, no puede pagarnos. Entonces, ¿qué otro aliciente tributario nosotros le podemos dar? No le cobres el ABL. Pero después tengo que pagar a los médicos. Claro. ¿Cómo le pago a los profesionales que están al frente de la sociedad? ¿Cómo le pago pero no hablo, ¿cómo le pago? Nosotros hoy lanzamos una ley de emergencia económica. Atrás de la emergencia sanitaria, que la legislatura de Ciudad de Buenos Aires sesionó una semana, y ahora va a volver a sesionar la semana que viene, es ley de emergencia económica. ¿Qué hicimos nosotros? Por supuesto, voluntariamente, donación voluntariamente de salarios. Pero, ¿cuáles son los temas centrales? Reestructuramos nuestro presupuesto, cuya recaudación se cayó el 40%. Me imagino. No, se cayó el 5%. Pero yo te entiendo, Diego. Tu Entonces, argumento es razonable. todo el gasto hacia la pandemia. Pagarle a los médicos. Se superentiende. Vení de este lado del mostrador y te dice el comerciante, pequeño, y te dice, ok, yo tengo que pagar el ABL para que vos le pagues a los médicos. ¿Y yo dónde le pago? ¿De dónde pago los aportes patronales? ¿De dónde pago el IVA, el anticipo? ¿De dónde pago...? ¿Qué ha hecho el presidente para eso? El presidente ha empezado a tomar una decisión que va llegando a los diferentes sectores algunos con crédito, otro empieza a darle un porcentaje del salario a las pymes, del trabajador. Entonces ha empezado a suceder este tipo de cosas, pero digo, ni la provincia de Buenos Aires ni la ciudad de Buenos Aires tiene la capacidad de emitir moneda. Esto le está pasando a los países más importantes del mundo, sí, a los 20 países más importantes del mundo. Por eso es inexplicable que el Congreso de la Nación no funcione y que trate cuestiones legislativas, impositivas, que solo puede tratarlo así, Javier. Yo quería retomar algo que había planteado el doctor Debach, justamente sobre el tema de los geriátricos, para preguntar tanto a Santilli por ciudad como al viceministro de Salud de provincia, si el tema de los geriátricos, que todos sabemos, hoy la Organización Mundial de la Salud dijo que la mitad de los muertos en Europa provenían de los geriátricos, esto se sabe, si no se puso ni en ciudad ni en provincia la mirada, la lupa sobre los geriátricos, y lo llevo al otro punto donde escuchamos discursos muy bonitos, muy articulados respecto a la protección y al aplauso a los médicos, pero resulta que cada vez se multiplican más los reclamos del personal sanitario, de enfermeros, de médicos, de enfermeras, de acompañantes en los hospitales, donde se quejan de que no hay instrumentos básicos de protección, por lo cual el personal sanitario está llegando a ser el 15% de los contagiados en la Argentina. Que es muy alto el promedio. Es muy alto. Diego. No puedo responder si quieren. Bueno, nosotros tenemos el equipamiento adecuado en nuestros hospitales. Digo, y hay que entender qué significa el equipamiento, porque tiene un protocolo. El que está al frente de la pandemia tiene un protocolo. Doctor, usted corríjame bien, el barbijo N95 no lo usa el que atiende a una persona con fractura en la entrada de un hospital. Hemos dividido la operación en el hospital. Usted si tiene un tema de síntoma de coronavirus, no entra al hospital por la puerta que entraba antes. Entra a la unidad febril que hemos instalado en los 20 hospitales importantes de esta ciudad de Buenos Aires. Que son los containers, eso. Por supuesto, las unidades febriles se llaman, donde tiene el chequeo, donde empiezan los testeos, donde hemos separado la operación ahora. Esa persona, ese profesional de la salud que está al frente de la pandemia tiene todo lo que tiene que tener. El otro profesional tiene que tener el barbijo, los guantes, pero no es lo mismo un equipamiento que el otro. Claro. Y todos los hospitales tienen. Entendamos también que estamos en un momento de que no hay insumos. ¿Y qué pasa en la provincia, doctor Kreplak? No es que no hay en cualquier lugar. Ahí lo veo sentir al doctor Kreplak. No, porque es cierto, y 7.000 millones de personas en el mundo están buscando los mismos elementos. Lo que estamos haciendo nosotros en la provincia, porque es cierto que conseguimos los elementos, pero son una preocupación, y es cierto que se están enfermando muchos compañeros y compañeras de trabajo, y la verdad que lo que estamos haciendo, lo que hicimos ahora y que lo están viendo ustedes probablemente estos últimos días, estamos trayendo directamente una ruta comercial que inauguró Aerolíneas Argentinas y trae elementos de protección personal en cantidades y en calidad suficiente de China cada 48 horas. Estamos llegando los N95, los barbijos, los camisolines hemorrepelentes, los overoles, bueno, todo el material necesario para poder trabajar, porque sin duda es muy importante cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras de salud. Esto es una de las prioridades. Yo igual quería decir una cosa por lo que estaba escuchando, que estaban mencionando antes,
que me parece que hay que ponerlo siempre arriba de la mesa. Sí. No hay ningún escenario, ningún modelo matemático que tengamos nosotros, ni los compañeros de la ciudad, ni de la nación, que diga lo contrario a esto. Si levantamos la cuarentena, volvemos a foja cero y se repiten los esquemas de curvas de crecimiento que se vieron en todos los demás países del mundo. No se puede relajar lo que estamos haciendo, tenemos que seguir trabajando para sostener lo que se consiguió en estos días, porque lo que se consiguió es tan bueno y tan importante para toda la sociedad que, entendiendo la situación económica, lo entendemos todo, pero tenemos que focalizar el esfuerzo. ¿Te puedo hacer una pregunta de torpe que soy? Adhiero fervorosamente porque me parece que los resultados están a la vista, no hay que hacer demasiada imaginación. Funcionó la cuarentena. Ahora, ¿coincidís que la cuarentena in eternum no es tampoco razonable? Entonces la pregunta es, ¿hay algún modo de orejear, de mirar hasta dónde se va a extender la cuarentena para también darle un poco de certidumbre al que quiere volver a trabajar, al que quiere retomar su vida? Sí, incluso yo también estaba escuchando el respecto del tema del transporte. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en salud y en transporte en este momento, ambas cosas? ¿Por qué? No tanto porque en el medio de transporte haya mucha posibilidad de contagio, que si bien puede ser. Lo importante es no mezclar zonas con comportamientos epidemiológicos distintos, porque hoy lo que sucede es que nosotros tenemos heterogénea la epidemia. Hay sectores donde hay más casos y sectores donde hay menos casos. Y además hay sectores donde el riesgo, en el conurbano nos pasa mucho, hay sectores donde hay una gran densidad poblacional, una alta tasa de necesidades básicas insatisfechas, y si se produjera un pico muy grande en esos territorios, probablemente las consecuencias sean más graves. Claro, Entonces, lo entendí. Pero hay que evitar que mezcle un territorio con otro. Por eso retomo la pregunta para vos y para Debag. ¿Cuál es el horizonte, no certero, no te pido una profecía, pero decir, bueno, 5 semanas más de este tipo de cuarentena? No, 2 semanas. ¿De cuánto estamos hablando, doctor Kerplak? No, lo que nosotros tenemos que ganar tiempo, porque todo el invierno, por lo menos, puede haber mucha posibilidad de transmisión. Y si no aparece una vacuna o alguna situación tecnológica que inmunice a la sociedad, en el momento que nosotros permitamos el contagio entre nosotros, vamos a tener muchos casos. Pero digo, el invierno termina en septiembre, Tiene que ser todo lo que sea necesario hasta que tengamos herramientas tecnológicas adecuadas. Lo que sí es cierto es que podemos ir administrando esto de manera tal de que no sea tan deleteria para la economía y para la vida de todos nosotros, pero siempre tenemos que entender que son medidas transitorias. Que ¿Coincidís, doctor Debag? Si llega a ir mal, hay que tratar. ¿Coincidís, doctor Debag, con este diagnóstico? Bueno, a lo mejor yo puedo aportar algo del ser independiente, no ser funcionario público y haber vivido muchos años internacionalmente con relacionamiento con el virus de influenza, la gripe aviar, etcétera. Este virus es absolutamente diferente a la gripe, pero se está comportando en los países donde se produce el brote pandémico. Cuando se produce el brote pandémico hay un incremento, hay un plató y desciende. Eso ocurre en 6 a 8 semanas. ¿Qué quiero decir esto? Si nosotros estamos planteando que el escenario del incremento de los casos va a ser en 2 semanas, el ministro Quirós en la ciudad de Buenos Aires habla de segunda quincena de mayo, el ministro nacional habla de junio. Tenemos que ser sinceros de que va a ser varias semanas la probabilidad es decir, y no estamos hablando de varias semanas de 4 semanas, estamos hablando de 8 y de 12 semanas. Tenemos que ser absolutamente claros porque hay que transparentar esto con la sociedad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si no, te genera como una zanahoria que nunca alcanzás. Y además empiezan a aparecer la flexibilización propia, sin recomendación. Entonces uno tiene que ser sincero. O sea, hoy por hoy tenemos un plató, tenemos algo más de actividad que hace 2 semanas, sin ninguna duda. Tenemos algunos geriátricos con brote epidémico, tenemos trabajadores de salud que está incrementando. O sea, no es que estamos en un plató y no nos preocupa. Entiendo perfecto, entiendo perfecto. Doc, disculpa un momento porque decíamos que va a haber anuncios mañana. Hay un último momento de Javier Calvo. ¿Qué sabemos? Me acaban de confirmar una altísima fuente oficial, como nos encanta decir a los periodistas, muy alta fuente oficial, que mañana Alberto Fernández tiene la teleconferencia con los gobernadores, efectivamente a las 4 de la tarde. Creen que se puede estirar bastante y que el anuncio de la prórroga de la cuarentena flexibilizada, de la prórroga hasta el... sábado. Hasta el 10 de mayo. 10 de mayo.
se va a hacer el sábado. O sea, volvemos a que no se anunciaría mañana, sino el No sábado. se anuncia mañana, me dice una fuente oficial muy importante, no se anuncia mañana, sino el sábado, porque mañana con los gobernadores tienen mucho para discutir, no de lo sanitario, sino de lo económico. De lo económico. A ver, armemos el cuadro de situación con el que decide el presidente. Hoy fue esta reunión. Hermosa foto. Sí, este es el famoso, este es el póster. Sí. Este es el póster para poner en la habitación, ¿no? Ahora que estamos todos en casa, el póster de los que deciden la cuarentena que lleva la Argentina. Porque el presidente se basa en ellos. Se basa en ellos. El que decide es el presidente. Obvio. ¿Pero a quién escucha el presidente? A ellos. Acá. Está el equipo completo acá. Sí. Mirta, de izquierda a derecha. Siempre por la izquierda, claro. Mirta Roses, siempre hay que empezar por la izquierda. Mirta Roses, que es la experta de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, de la Organización Panamericana. Florencia Can, infectóloga. Omar Sued. Muchas veces habló con nosotros Omar Sued. Muchas veces, que igual es que, el presidente de la Sociedad Argentina de... Perdón, Omar Sued es el titular de la Sociedad Argentina de Infectología. Claro. También Ángela Gentile, que habló con nosotros aquí varias veces. La especialista, lo tenemos allá a Gustavo Lopardo, otro de los infectólogos especialistas. Con Estambulian trabaja. Gonzalo Camargo, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. También nuestro también conocido Eduardo López, el maestro Eduardo López. Pedro Can, de la Fundación Huésped. El ministro Ginés, el jefe de gabinete Cafiero. Carla Bisotti y Luis Cámara, otro experto que proviene del hospital italiano. Sí. La difícil es Carla Bisotti, que parece que es una funcionaria admirada por todos, que no conseguimos sentarla a charlar, que sería interesantísimo para poder escuchar. Todos los días se sienta a dar el parte. O sea, no, pero me encantaría tener, pero este es un deseo personal periodístico. Como comunicación me parece que es impecable, ¿no? Todos los días está, la vemos todos los días sentada dando datos. O sea, estos son los especialistas que hoy le dijeron al presidente, cuarentena dura, por lo menos hasta el 10 de mayo, y mañana es gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correcto. Sí, Gustavo. Ahora, volvemos a lo mismo y Diego de alguna manera lo abordó también para responder la pregunta. Si se te implosiona el sistema económico, empezás a tener problemas con el sistema sanitario. Vos decís, si yo no recaudo, no le puedo pagar a enfermeras, no le puedo pagar a médicos, etcétera. Ahora, ¿cómo interactúan? Porque uno dice, en esa foto a lo mejor faltan también los que tienen que opinar del tema económico. Debag habló de 8 semanas más. El tema fiscal. Debag dijo 8 semanas más. Bueno, perfecto. Tomemos que hay sectores, y acá es una pregunta específica porque es la ciudad, digo, turismo, gastronomía, deportes, cultura, que emplean decenas de miles de personas o cientos de miles de personas y tienen un panorama de meses por delante. Entonces, ¿cuál es el abordaje? O ya sea fiscal, o crediticio, o de subsidio. Estamos reuniéndonos con ellos constantemente. A mí me llama todos los días Ariel Amoroso, que es el titular del HRCC. Hablamos con los comercios, hablamos con FECOBA, con Castillo, hablamos con todos los sectores. Ahora, hay una realidad, y yo me quedo con lo que decía el viceministro de Salud de la provincia. Es progresivo, es focalizado, hay que entender cuál es el mecanismo para ir resolviendo la situación. Yo lo que creo que en el cortísimo, vos me preguntás de acá al lunes, muy difícil. Nada. Porque todos los estudios que hemos hecho implica... No hay forma que yo analice la ciudad de Buenos Aires desde la ciudad. No tengo posibilidad, porque la gente no lo hace así. No es que no puede Horacio Rodríguez Larreta decir la ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil, porque a esta ciudad entran todos los días entra más que su población habitual. Es una ciudad distinta, por eso no la puedes tomar como la ciudad, va como Lamba. Pero por eso tomo, Enrique, lo que dijo el doctor Debag, dijo, hay que ser sinceros con la sociedad. O sea, es un poco lo que venimos diciendo y vos lo que venís mencionando, y utilizaste una excelente metáfora, ¿no? La de la zanahoria, es decir, a mí me parece que lo que sí está agotando, y estoy de acuerdo con Gustavo, que en realidad el gran tema es que en esa mesa quizás se está tomando una mirada un poco unilateral de la salud, es decir, una mirada médica, y la salud está compuesta por factores económicos, factores sociales y demás. Y me parece que uno de ellos, vos lo mencionás muy simplemente, pero eficientemente. Nunca se le dijo, miren, esto puede durar 2, 3, 4 meses, que de alguna manera nosotros lo dijimos acá desde el comienzo. Tal cual. Ahora, dado que puede durar, vamos a tirar a la mesa, 5 meses en total. Se habló de fin de invierno, perfectamente, dice el viceministro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con otro tipo de infecciones, bronquiolitis, es decir, cantidad de situaciones que se dan.
En realidad también entonces hay que plantear un escenario, una visión mucho más amplia, en la que necesariamente tienen que intervenir otros expertos. Porque los médicos sabemos y podemos informar de un área, pero la salud no está compuesta solamente por los suministros. Y lo está diciendo un médico. Esto que está diciendo un médico porque el doctor Rosa, por las dudas, es un médico, ¿no? No, pero aparte es que el concepto de salud no es mío, sino que es internacional hace muchos años, que es la parte económica, psicológica, social, y decimos, y lo repetimos, perdón la repetición, y no la ausencia de enfermedad. Claro. Es decir, yo puedo tener una persona sin virus, sin bacterias, pero enferma, dementizada, claro, loca, o lo que está pasando, que estamos revisando, el lunes vamos a tener una reunión al respecto, la posibilidad de incremento de cuadros de violencia intradoméstica, es decir, que empiezan a explotar por otros lados. El tema de los geriátricos, el tema de lo que pasa dentro de las casas, también hacia la salud. Claro. Sí, Romina. No, a ver, me parece que estamos pidiendo una respuesta que no tienen los que saben. Entonces, insistir en pedir esa respuesta me parece que es como medio obstinado por parte nuestra, por lo menos. ¿Por qué? De los que mostraba Javi y de los que son del equipo, digamos, sanitarista, vos le preguntás a todos ellos y te van a decir... No sabemos. ¿Por qué? Pero no es que no saben porque son burros, porque no son los mejores referentes que hay en sus áreas, entendemos. No lo saben. Porque, por ejemplo, me explicaba uno de los que estaba ahí. No sabemos cómo el virus se comporta interactuando con el virus de la gripe. Es algo que tenemos que esperar que venga la influenza para ver cómo se comporta. Pero perdón, yo no lo sé. Te interrumpo por algo que Barzanti, vos me mencionabas, que dijo ayer, interesante, que no sabíamos, y apareció en un artículo de British Journals aparentemente hace pocos días, que al principio, si se acuerdan, se decía que los síntomas, la diferencia entre las influencias, las gripes habituales, era que no tenía síntomas gastrointestinales, que posiblemente el doctor podrá ver desde la infectología que sí lo había. Y hoy decía que tenía, y Barzanti decía ayer, que había leído en el artículo que había excreción por heces a más de 30 días. Pero, digo, entonces se va aprendiendo sobre la marcha. Que nosotros pedimos 1 mes, 2 meses, tranquilicemos a la gente, y cuando vos le hablaste, espera que llegue el invierno, que empiecen las gripes y veamos cómo el coronavirus se comporta junto con la gripe. Vamos a suponer que hay que esperar hasta que termine el invierno. El invierno sigue terminando el 21 de septiembre, me informan por cucaracha. Hasta donde sabemos, sí. Dicho esto, hasta el 21 de septiembre en cuarentena, ¿me explicás cómo? No se llega. A ver, hay más gente en la calle, hay más gente en la calle, pero no es lo mismo el que está en la calle porque está aburrido, porque se vio todas las series de Netflix. Que sale a laburar, claro. El que está porque tiene que salir a laburar, porque no tiene plata para llegar a fin de mes. Entonces, si la alternativa es que esto va a durar mucho tiempo, entonces habrá que ir pensando paralelamente. Claro. Nadie está proponiendo que el lunes se levante la cuarentena, ínfimo. Pero lo que sí está diciendo, bueno, mirá, si esto va a durar muchos meses, ¿qué le decís a esa gente? Acabas de expresarlo, no hubiese podido... Eso intenté decir hace un mes. Perdón, ¿te puedo dar un dato? Sí. Muchos hospitales en el mundo no los dirigen médicos, los dirigen economistas, los dirigen contadores, los dirigen administradores. ¿Sabes por qué? Porque la salud es un espectro mucho más amplio que el tema de los médicos, aún los sanitaristas. Por eso lo que estaba diciendo Romina, estoy de acuerdo si era eso. No le podemos pedir a médicos, no se nos puede pedir a médicos que informemos. Lo que los médicos podemos dar, como decíamos de las medidas, es el dato concreto. Pero le puedo poner torpemente, digamos, seamos sinceros y no la careteemos. Sabemos de empresas que le están diciendo a los empleados, le vamos a pagar el 30% menos este mes. Y el mes que viene vemos. Claro. ¿Sí? Y eso enferma, quiero decir. No, peor. Ese sujeto empieza a hacer cosas, que es lo que decía. Y esas cosas pueden ser actos auto o heteroagresivos. Yo no voy a mencionar acá algo que estamos midiendo, que está dando por el momento bien, pero más o menos, que la gente empieza a hacer cosas torpes, la gente empieza a enloquecer de diferentes maneras. No solamente contra otros, sino contra sí mismo. Entonces, guarda que hay muchos jugadores acá que empezar a mover. Nacho. Sí, lo interesante, digamos, que este mismo debate que se plantea acá también está dentro del gobierno. En el gobierno hay quienes también plantean la necesidad de abrir o de pensar un camino alternativo. ¿Quiénes son? Bueno, el área económica, por ejemplo, el ministro Guzmán, Matías Culfas, son 2 funcionarios que están muy preocupados por la situación económica en general. El ministro de Trabajo, que recibe todos los días pedidos de las empresas de que no pueden pagar los sueldos, pero este debate se da, por ahora viene predominando el ala sanitarista que encabeza y decide todo, que es el presidente Alberto Fernández, pero la gran pregunta que me parece que no nos estamos haciendo nosotros mismos incluso es, bueno, ¿qué estamos pidiéndole al gobierno que ni siquiera nosotros nos imaginamos? ¿Qué estamos pidiendo? Porque el gobierno tiene que imaginarlo. O sea, acá, vos no le podés pedir al privado que imagine. El gobierno tomó una decisión buena, felicitaciones, como decía Gustavo.
cuarentena rígida, estricta, dura y etcétera, etcétera. Ahora, el que tiene que proponer cómo salir de esto, pues estamos todos de acuerdo que la cuarentena no puede ser in eternum, es el propio gobierno. Pero no le puede pedir a los propios privados que encima imaginen. Pero por ejemplo, Pero que los están propios- trabajando, que no se Pero, dice, pero Nacho Luis, lo sabe, en sí. una aplicación, no sé si la ciudad de Buenos Aires tiene algo, pero una aplicación para determinar a través de los celulares, que celulares tenemos todos, digamos, en Sí. eso hay más Hay un- celulares sí. que personas, eso es así en toda la Argentina y es absolutamente transversal, para poder identificar quién está infectado y quién no. Para que, como una manera, como una opción, hay opciones que se están trabajando. Vos me vas a decir, no, esto no pasa. Por supuesto que no pasa como en los países, digamos, donde tienen la Sí, tecnología mucho más desarrollada, Sí. que pueden saber dónde fue a comprar Sí. alguien por última vez. Pero pueden saber quién está infectado, quién no, y evitar, digamos, que se junten, que se crucen. Sí, Diego, ibas a decir. Yo lo que digo es, estamos discutiendo algo que es muy difícil de resolver. ¿Qué ha hecho el mundo? Porque empecemos a mirar el mundo. ¿Qué ha hecho el mundo? El mundo, cuando puede tener una cierta normalidad, no hay normalidad en una pandemia, cuando empieza a probar. Me parece que lo que está, si la información que ustedes dicen es la correcta, lo que está analizando el gobierno es focalizadamente, gradualmente, en qué lugares uno podría abrir sin que esa curva se expanda a donde no se tiene Te que puedo decir expandir. algo, lo dijo Javier y corregime, o creo que Gustavo. En esos lugares donde se va a flexibilizar representa el 15% de la población argentina. Creo que lo Sí. dijiste vos, Sí, Gustavo. Bueno, pero es que si no, la otra solución es, entonces abrís el 75 y tenés un problema. Lo Pero- que tenés que ir haciendo es paulatinamente. ¿Y qué empieza otra etapa? Porque también esto hay que decirlo. Cuando uno hace la pirámide sanitaria, el pensamiento sanitario arrancó por el aislamiento, después la protección y el cuidado del adulto mayor, de Sí. 70, que es el que sufre, los más fallecidos, y la tercera parte, el testeo. Y empezó a crecer los testeos, nosotros ya estamos testeando 500 personas día, y ahora empieza, el ministro de Salud ha anunciado nacional los testeos en lugares, en Aleatorios en lugares de aleatorios, transporte. y nosotros, digo, si Dios quiere, porque ustedes saben que conseguir insumos no es fácil, están llegando los insumos de afuera, y la semana que viene empezaremos a testear ¿a quién? Al personal que está al frente de la batalla, Claro. al profesional de la salud, que una vez por semana le tenemos que aplicar el test rápido. Y no, Entonces, es verdad, no había insumo, pero no debió empezarse por ahí. pero empezamos, pero no llegan, no es tan fácil, o sea... Le lo quiero que te preguntar decía a el Debag viceministro, y a Crepla que esto. Pero digo, estoy en Constitución, me detectan que tengo fiebre. ¿Qué pasa? ¿Me internan en ese momento No, con estos testeos? son dos cosas, si son las cámaras térmicas Sí. o los testeos. Sí. Si son las cámaras térmicas, lo que hacemos es, ahí inmediatamente se le hace un doble control, se le notifica a la autoridad sanitaria de la provincia o a la de la ciudad de Buenos Aires, esa persona se le avisa al empleador y esa persona vuelve a su domicilio, la autoridad sanitaria o de la provincia o nosotros nos hacemos cargo de hacer el seguimiento de esa persona. Me da positivo el test rápido. En nuestro caso, lo que hacemos, te da positivo el test rápido, y el doctor sabe más que yo, o sea, Sí. te da positivo el test rápido, nosotros, en los médicos o los profesionales de la salud que le dé positivo, inmediatamente se lo saca del sistema y se le hace el PCR, porque el test rápido Claro. no determina Claro. lo que tenemos que hacer sobre esa persona, lo que da es un anticuerpo, o usted lo Si puede explicar tuviste, mejor. no necesariamente quiere decir que lo No tengas, necesariamente quiere decir si significa- tuviste. Claro, si lo tuve, ahí está el doctor Debag que quiere aclararlo. Sí, Roberto. Bueno, es exactamente así. Las personas que tienen un test positivo de anticuerpos pueden haber estado infectadas de hace 4 o 5 días o pueden haber estado infectadas hace 20 días. El tiempo de contagio del coronavirus es entre 10 y 14 días en la gran mayoría de ellos, razón por la cual un test positivo de anticuerpos tiene que ser sacado del sistema, aislado en ese momento y tomado una PCR recaudo. para saber el grado de contagiosidad. Claro. Si la PCR es negativa, esa persona ya tiene una garantía, podríamos decir, de que está protegido y que posiblemente sea en un futuro potencial dador de plasma, que va a ser, según las investigaciones, confirmar la realidad Claro. de que puedan tener efecto Ahí va. positivo en reducción de Ahora, la mortalidad. doctor Crepla, pregunta que te hago. En la estación de tren detectan a un bonaerense con este test rápido que da positivo. Se lo manda a una institución de salud, era asintomático en ese momento, evidentemente. Lo mandás a su casa y lo pones en cuarentena. ¿Qué se No. hace? Pasa que hay que explicar un poco qué son estos test. Estamos hablando, son test que encuentran inmunoglobulinas, esto quiere decir que encuentran que hay defensas contra una enfermedad que pasó atrás. No son los test que se utilizan para el diagnóstico. Y de hecho, la estrategia que está estableciendo la Nación no tiene que ver con un control clínico para saber si las personas están enfermas con eso. Para eso se utiliza la PCR.
se utiliza la definición, nosotros esto lo llamamos definición de caso sospechoso, Ajá. que son los síntomas y se hace el hisopado y se ve con la PCR el diagnóstico. Esto es para un control epidemiológico. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una seroprevalencia, es decir, un 20% de nuestra sociedad ya tiene anticuerpos, es distinto el denominador en el cual se puede producir la pandemia. Entiendo. Entonces lo que se está haciendo es una muestra al azar para ir encontrando en personas asintomáticas por dónde pasó la enfermedad, para conocer cuál es el escenario, el universo en el cual estamos. No son estudios que tengan un objetivo clínico. Entiendo, Los estudios que perfecto. tienen un objetivo clínico son las PCRs y se hacen en los casos sospechosos. Entiendo perfecto. En el medio de esto, yo perdón que introduzca algo y te traigo a vos, Marangoni, con el tema, porque en el medio de la cuarentena dura, con control y demás, la economía tiene vida propia. Hoy el dólar trucho, ¿cuánto cerró? En realidad el blue llegó a 120, después se estabilizó en 118, pero digamos que ese es el ilegal. Vamos a los otros que son legales. Sí. Repaso rápido. El dólar que dice ahí Banco Nación es el dólar fideo, eso es lo que vos pagás por las importaciones. Sí. El dólar solidario es ese más el 30%, el que se puede comprar de a $200 por mes. El contado con liqui y el dólar bolsa, bueno, eso vos agarrás pesos que tenés declarados, comprás acciones dolarizadas o bonos dolarizados y los vendés. En el caso de contado con liqui afuera, en el caso de dólar bolsa al dentro. Blanco, Están aumentando eso es blanco, todo. esto es Eso es legal. blanco, eso es legal, es blanco, etcétera. Y el blue, como dijimos, es la cueva, el arbolito que está en la calle Florida, etcétera. Aumentaron todos. Entonces esto tiene como distintas abordajes. En primer lugar, digamos, vos pensás que en marzo aumentó en $500 billion de pesos, billón, con B larga, grandota, de pesos, la base monetaria, y otros 150.000 millones en abril. Y vos ves que acá una cuestión casi clínico-médica también. En la Argentina tenemos como una suerte de amplitud térmica enorme. Durante años anteriores, la anterior administración, teníamos tasas positivas, es decir, por arriba de la inflación, claro, de 20 puntos. No convenía producir nada, porque vos decían, ¿qué me iba a poner a producir? Pongo la plata a laburar y listo. Ahora tenés tasas negativas por debajo de la inflación, entre 20 y 30 puntos. Si vos haces un plazo fijo, vos, Luis Novarecio, te pagan 26%, siempre y cuando sea menor a 1 millón. Pero si tenés más de 1 millón, te pagan el 16 o el 17. Claro. Entonces, eso es una presión sobre el tema del dólar. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Este dólar Banco Nación de 67.75, ¿qué es un registro histórico? No, O sea, a ver, vos importás y las importaciones, digamos, vas con los pesos, si yo importé, por ejemplo, X insumos, bueno, lo pago a 67,75. Ahora ¿ok? digo, pero que Solo para eso, no vas a encontrar un lugar donde te lo vendan a vos, la a brecha, él o a mí. la brecha que es 70%. 70%. No sé, yo ya me perdí en la Argentina. Es la más grande en muchísimo tiempo. Es similar a la que había en el último periodo del segundo mandato de Cristina Kirchner, es decir, 70%. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El temor es que el dólar fideo, de alguna manera, o el que vende ese tipo de producto, empiece a guiarse por el dólar de brecha, claro, y no por ese. A última hora del día de hoy, la Comisión Nacional de Valores tomó alguna decisión para tratar de desestimar las acciones de contado con liqui, porque obliga a los fondos de inversión a deshacerse, a desdolarizarse parcialmente. Sí. Ahora, ¿cuál es el tema? El agarrame si puedes, que vos digas, voy por el lado de combatirlo en el contado con liqui y que se te vaya al blue. Bueno, entonces, acá claro, tenés un tema... Porque no están en cuarentena los cueveros. No. No, te digo, qué sé yo, o sea, va a parecer una pavada. No, están guardando distancia. Hay delivery. Distancia de lo hacen aislamiento. con a 2 metros. Alcohol, hay delivery. Ah, no, hay delivery. Sí. No lo digo en broma. Hay Claro. delivery. O sea, yo llamo por teléfono. Vos llamás por teléfono a determinados lugares y decís, che, mirá, quiero, ok, y te llevan. Motito. Sí, como pasa con otros productos, digamos, Claro. pasa. Entonces, acá digo, tenés un tema porque, y además también hay otro elemento, el hecho de la negociación de la deuda también es un elemento adicional y no Claro, me gusta entrar en teorías conspirativas, código Da Vinci ni nada, pero alguno también debe estar presionando sobre el mercado de cambio, que es muy chiquito y con poco lo movés, para generar un clima. Ruido. El riesgo país lo vi por ahí 4.070, ya ni le tengo en cuenta, ¿no? Y bueno, sí y no, porque lo que se está marcando eso es que los bonos argentinos se están depreciando más y eso Sí, puede Javi. marcarte. Ahí voy, Romy. Sí, Sí, Javi. sí. Que Perdón. Gustavo marcaba la decisión del gobierno respecto de la Comisión Nacional de Valores para apuntarle al mercado, al contado con liqui, justamente para empezar a ver algún tipo de control sobre bonos y compras que se hacen con
acreditación después en el exterior que te permite el contado con liqui, y hay otra medida que se tomó, también la Comisión Nacional de Valores, también asustada, preocupada por estos valores, que es que empezaron a limitar o ordenaron una limitación de la tenencia de dólares de fondos de inversión, para que justamente también ahí empiece a darse un control sobre el valor que tiene el dólar en esos sectores. Sí, Romina. Mirá cómo todo tiene que ver, digamos, con todo lo que veníamos hablando y por qué se tienen que apurar particularmente los legisladores. Entre el 1 y el 15 de mayo vencen los impuestos. Hay pymes que están, por supuesto, en un estado desesperante donde les bajaron el 40%, por ejemplo, de los ingresos. Uno de los proyectos, te puede gustar o no, pero por lo menos que los discutan, uno de los proyectos que lleva al frente de todos al Senado, uno de los 3 primeros proyectos, y lo contamos acá, era alivio fiscal para las pymes, por lo menos ganancia. No tienen mucho tiempo, porque los impuestos te están venciendo del 1 al 15 y va a colapsar el sistema. Claro. Entonces no entiendo por qué no se sientan, señores, señoras legisladoras del Senado, quieren sentarse, dicen que no pueden, que lo van a hacer en forma virtual, pero esto es urgente. Este tratamiento, ¿vos crees que no, de alivio fiscal para las pymes, Pero no lo tienen que votar mañana? Pero es lo que estaba intentando decir. Primero, los otros días cuando decíamos el Congreso tiene que funcionar. Sí. El Congreso, para mí, tiene que funcionar físicamente. Sí, He pero escuchado legisladores que dicen, si venimos nos tenemos que quedar en cuarentena. Y quédense en cuarentena. O no vuelvan a sus provincias por un mes o por lo que dure la cuarentena, como le pasa a cantidad de Pero gente. ante la urgencia, digo, la Corte que tiene que definir ahora, y podría ayornarse Obvio. un poquito. No sé, ven que hay una urgencia y que hay que tratar un tema impositivo que no puede salir por DNU. Que las pymes se están muriendo. No pueden sentarse virtualmente Claro. y que la Corte diga, bueno, porque si esto no es una emergencia, una situación excepcional, ¿Cuándo? contame ¿Pero por cuál qué es. lo tiene que decir la Corte, Romina? ¿Cómo? ¿Por qué lo tiene que decir la Corte? Bueno, eso es una Es uno de los poderes del Estado y Bueno, cada hay poder una- es es la independiente. discusión, hay una El poder declaración. tiene que sentarse Cristina y definirlo. Kirchner pidió una declaración de en la ciudad- certeza, Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires lo definimos. bien. El Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires definió su funcionamiento, modificó su código de funcionamiento para entender la pandemia, no lo modificó Y porque funciona. pero El digo, Congreso va a sesionar de la semana que viene. El Congreso de Va a Jujuy sesionar funciona. la- Claro, obvio. Y no consultaron con el Tribunal Supremo de la Pero Ciudad. están no, todos porque acá. es otro poder de la República. Perdón, es otro poder de la Ciudad de Buenos Aires. Pero cada poder tiene su independencia. Lo importante es que en el poder existan las mayorías. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, 2/3 de la Cámara debe votar su nuevo reglamento para funcionar en el caso de excepcionalidad. pero- Ahora, pero- y yo Santilli, quiero decir lo que algo, pasa de que- 57 legisladores presentes, 56 votaron a favor. Claro, Santilli, sí. ¿sabe lo que pasa? Ustedes, desde el gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ustedes están de alguna manera tratando de allanar el camino a las iniciativas que quiere el oficialismo a nivel nacional. Están trabajando en conjunto muy bien, pero ¿cuál es la preocupación de un sector del Frente de Todos y del oficialismo? Es que intenten sesionar de manera virtual, que avancen con los proyectos eventualmente y que luego un sector de Juntos por el Cambio que está en desacuerdo, que lo ha manifestado, que está intentando de alguna manera impugnar algunas cosas que no comparte con el oficialismo nacional a través de la justicia. Entonces lo que se busca de alguna manera es una declaración de certeza. Una aberración jurídica. Bueno, pero- un pibe de primer año de la Facultad pero de Derecho para- te dice, No, no hay puede que un lo poder apoye. independiente ir a pedirle. Es un disparate. Esto corre por mi cuenta. Un para poner disparate una- monumental. Luis, para poner un atenuante, que es cierto lo que usted dice, nosotros hicimos una sesión antes, Claro. presencial, y ahí se decidió por, diría, casi unánime, salvo un caso, Sí. casi unánime, donde ahí se modificó el reglamento por votación general y a partir de ahora sí, porque tenemos legisladores que tienen enfermedades preexistentes. No, pero Entonces, aparte digo, no podemos yo someternos comparto a un lo que dice legislador. Romina, sesionen, para mí físicamente, no quieren físicamente, virtualmente, pero sesionen porque del 1 al 15 de mayo se vencen los impuestos y todavía los impuestos solo pueden ser discutidos legislativamente, porque no puede el presidente tomar atribuciones ni tributarias ni penales. Lo que pasa es que cada vez que vos abrís este debate se Pero que la plantea esto. oposición quede expuesta. Si no quieren votar un alivio fiscal para las pymes, que quede Que queden expuestos. Bueno, O sea, cada vez que pero vos no quieren discutís votar. esto, lo que importa es la salud. Si no, mirás Brasil y mirás Estados Unidos. Te tiran por la cabeza eso, que es real. Por eso uno defiende la cuarentena, pero dice, en el medio algo tiene que poder hacerse. A propósito, me voy al Brasil y a Estados Unidos. Gustavo Segre y Adrián Sac nos están escuchando. Adrián, buenas noches. ¿Cómo estás en los Estados Unidos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y aquí estamos justamente con otro triste récord. Ya tenemos 47.200 muertos. Se descuenta
que del fin de semana vamos a salir ya con más de 50.000. Esto es porque las curvas no están descendiendo, ¿no? Las curvas que cuentan el número de muertes no están descendiendo a la velocidad esperada. Tampoco los casos siguen aumentando a un ratio preocupante. Estamos en 865.000 casos. También nos vamos acercando a 1 millón del que no vamos a poder bajar, ¿no? Sobre 5 millones de testeos que se han cumplido hoy, que sin embargo, a pesar de parecer muchos, son pocos para lo que quieren las autoridades sanitarias, que necesitarían hacer para la población que tiene Estados Unidos, que son 330 millones de habitantes, por lo menos un 10 o un 15%, es decir, 40 o 50 millones de tests. Con este propósito, hoy justamente, ustedes estaban hablando de sesionar, sesionó el Senado de los Estados Unidos para poder aprobar el paquete de ayuda, el tercer paquete de ayuda, en este caso de 484.000 millones de dólares, que en parte va a servir para financiar este testeo masivo que están reclamando las autoridades sanitarias y también la oposición demócrata, porque es imprescindible, por supuesto, para poder avanzar en la identificación de quienes están enfermos y poder ir abriendo paulatinamente la economía, que este es el plan de Donald Trump, ¿no? Hacerlo en 3 etapas. La primera etapa empezaría el 1 de mayo, es decir, el viernes de la semana próxima, pero ya mañana algunos estados como Georgia, desde donde les estoy hablando ahora, como Tennessee, Carolina del Sur, van a ir abriendo también paulatinamente los negocios, incluidos los restaurantes y gimnasios, que son quizá los lugares más polémicos por la gran interacción que tiene la gente en estos espacios, más allá de que se va a hacer de manera controlada, porque van a poder ir de a 10 personas por ambiente, con controles de temperatura y mantenimiento de distancia social, que dentro de todo se respeta. Pero bueno, hay mucha oposición a esto. Quería preguntarle a Gustavo, porque hoy es un día también muy malo para el Brasil, en lo sanitario y en lo político. En lo sanitario porque sigue creciendo el número de víctimas, y también en lo político porque cruje el gabinete de Bolsonaro, Gustavo. Sí, buenas noches, Luis, buenas noches a todos. Es importante mencionar que el número de 407, ahora son 425 casos de fallecidos en las últimas 24 horas, no necesariamente obedece a la cantidad de muertos en el día. ¿Por qué esto? Porque hay 1.269 casos que estaban en la morgue y que a partir de ser confirmados se adicionan en el día de la confirmación, no necesariamente en el día del fallecimiento. Esto generó un dilema, porque no se observa la muerte real, sino la muerte confirmada. Igualmente, exactamente el mismo caso que en la República Argentina, Brasil está enfocado en reiniciar las actividades comerciales. En el ejemplo de Río de Janeiro, la previsión que tiene el gobernador, que ya tuvo positivo en coronavirus y que está en cuarentena, su mujer también acaba de confirmar positivo para el COVID-19, es que si no reacciona la economía va a tener un déficit fiscal este año impagable, 5.000 millones de dólares solamente Río de Janeiro. Entonces se va a empezar a utilizar la ciencia y la tecnología para poder ir descomprimiendo a partir del 11 de mayo, lo mismo en el estado de San Pablo, donde yo hablo, para que a partir del momento que se puedan utilizar los hospitales de campaña, junto con geolocalización y testes masivos, la economía vuelva a reaccionar, porque Brasil, a partir de una determinación del presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, indicó que no va a emitir para no perder el control de la inflación, que aquí es menor al 4% al año. Respecto de la salida o no del ministro Moro, del ex juez Moro, del gabinete, ¿cómo se está viviendo esto en el Brasil, Gustavo? Mira, es una pelea interna, Luis, porque lo que ocurrió fue lo siguiente. Desde junio del año pasado ya estaba previsto que el director general de la Policía Federal, que se llama Mauricio Valexo, iba a salir del cargo. La disputa fue que Moro aceptaba que él saliera sin ningún problema, pero él quería colocar al sucesor. Y Bolsonaro, con su estilo Bolsonaro de ser, quiso colocar en la marra, como le decimos aquí, a la fuerza, un nuevo director de su agrado y sin consultarlo a Moro. Y Moro le dijo: yo no acepto eso, si eso fuera así, aquí está mi renuncia, me voy. Y en ese momento se paró todo, en este momento está una disputa interna y política, pero no hay ninguna determinación sobre la salida o sobre la continuidad de Sergio Moro. Sí, Javier. Gustavo, explícanos un poco cómo es esta flexibilización comercial, económica que busca
Bolsonaro, cuando lo que nosotros observamos de acá es que nunca se cerró la economía, nunca entró en cuarentena la economía de Brasil, y justamente esa era una de las críticas que se le hacían desde la Argentina y de otras partes del mundo a esta política anárquica que tenía Bolsonaro respecto a lo sanitario y lo económico. Ahí está lo curioso, que Bolsonaro no puede direccionar nada del aislamiento social. Vos lo mencionaste muy bien, no hay cuarentena rígida, es un aislamiento social general, le dicen aquí, y van encaminados a un aislamiento social selectivo. ¿Y por qué Bolsonaro no puede hacer nada? Porque la Corte Suprema le sacó la potestad de resolver sobre la flexibilización y se la dio a los gobernadores y a los intendentes. En el momento que los gobernadores y los intendentes empezaron a notar que le bajaba la recaudación, acá la parte tributaria está dividida entre lo nacional, el IVA, por ejemplo, es de la provincia, de cada provincia, y el impuesto a los servicios, no hay un IVA para las empresas de servicios, es recaudación de las municipalidades. Entonces, cuando los municipios y las provincias empezaron a ver que bajaba la recaudación, empezaron a pedirle protocolos a la nación, pero debían flexibilizar porque si no se fundían. Claro. Entonces Bolsonaro en este momento debe estar sonriendo porque no es él el que está pidiendo la flexibilización, sino aquellos que lo criticaban por haber pedido la flexibilización. Sí, Nacho. Sí, Adrián, es novedoso la postura que tomó Donald Trump, ¿no? Pasó de alguna manera de subestimar la situación a exigirles o a pedir a la gente que se mantenga en cuarentena y a la política misma, ¿no? A los gobernadores de distintos estados de que mantengan la cuarentena. Sí, eso ha pasado con el caso particular de Georgia, justamente, donde el gobernador de este estado, Brian Kemp, lo que quiere hacer, y todavía no se ha vuelto marcha atrás, no ha hecho marcha atrás, es, por ejemplo, abrir los salones de belleza o las peluquerías, que como les decía antes, son lugares de mucho contacto, de mucha interacción física. Y Donald Trump, ayer mismo y hoy nuevamente, reprendió públicamente al gobernador, que es republicano, es de su partido político, de su fuerza política, por excederse con algunas medidas y considerar que aquí en el estado de Georgia y también en algunos estados vecinos como Carolina del Sur y Tennessee es demasiado temprano para empezar a entrar, para ingresar en la fase 1, que es la reapertura de negocios. Es quizá demasiado incluso para Donald Trump porque no cumple con el requisito que es que el número de muertes diarias descienda durante 14 días consecutivos y que la estructura hospitalaria esté nuevamente lista para recibir enfermos en caso de rebrote. Adrián, gracias. Gustavo, gracias. Nos vamos a seguir encontrando, por supuesto, durante toda la semana. Romina, querías preguntarle a Santilli. Quería preguntarle, yo me quedé con el tema de los impuestos. Recién Diego decía claramente, digamos, a dónde iban, que vos no puedes dejar de cobrar los impuestos, que ya la recaudación, contaste la vez pasada, bajó un 40%, lo dicen también intendentes de Burlingame, de San Isidro, más o menos el 40%. Ahora, ¿ustedes tienen discriminado cuánto de eso, por ejemplo, pregunto, puede ser una barbaridad, pero cuánto de esto va a hospitales, cuánto de esto va a policía, y tratar de alivianar un poco lo que es la carga impositiva, recaudando y asegurándose que pueden pagar estos servicios esenciales, por un lado? Y por otro, mucha gente pregunta qué es lo que pasa si no pago, porque mucha gente no está pagando, de hecho. Por eso ayer mandamos a la legislatura el proyecto de emergencia económica, que se trata después de la emergencia de salud. Ya se trató la emergencia sanitaria, ahora vamos con la emergencia económica. Todos los recursos son destinados, perdón, todos los recursos van destinados a el tratamiento de la pandemia. Eso significa... Todo. Todos. Todo lo que se paga en todo... Absolutamente, está todo yendo hacia ese lugar. Capacidad de endeudamiento, todo ¿Y qué pasa si no pagan? Te pongo un ejemplo. San Isidro, por ejemplo. Decía Pose que persiguen fuertemente al que no paga, pero que tiene otros gastos suntuarios, pero que no van a perseguir de ninguna manera al que claramente no puede. ¿Hay una discriminación? Romina, nosotros hemos postergado los vencimientos en la Ciudad de Buenos Aires. Se vienen postergando los vencimientos. Ahora, también hay que entender, del otro lado, que hay una pyme. 7 de cada 10 empleos en la Ciudad de Buenos Aires son de las pequeñas y medianas empresas. Hay una pyme que tiene 8 empleados, 10, 15, 25 empleados, que no está teniendo los ingresos necesarios. Entonces, todo eso es lo que hay que equilibrar. Uno no puede ir a pedir una pyme que no tiene ingresos, que pague ingresos brutos, que cero. Que no puede. Entonces, no pasa, entonces, pero ¿qué pasa con los que no pagan? O sea, esa es la pregunta. Los que no pueden pagar, no los vivos que no quieren pagar. Están todos corridos los vencimientos. Ahora, lo importante es que paguemos. Yo te digo, vamos para el otro lado.
Los que Están los pueden. vencimientos postergados, pero necesitamos que la gente pague porque Está estamos claro. pagando los sueldos de los... Quiero despedir a los doctores de BAG y Kreplak. La verdad que, Roberto, te agradezco la sinceridad, te la van a facturar esta sinceridad que tuviste de decir, sepan que no es una cuestión de un par de semanas y todo se termina. ¿Podés redondear ese concepto? Sí, yo creo que esto hay que sincerizar. Es decir, no podemos pensar que en un momento que estamos con el éxito de una cuarentena y que viene un invierno y que hay co-circulación de virus respiratorios en los chicos y en los adultos, vamos a abrir la cuarentena totalmente. Pero estamos todavía en tiempo de flexibilizarla con lo que dijeron recién, conciencia, estrategia y tecnología. Si logramos eso y control, si logramos eso, podemos todavía flexibilizar algunas actividades porque después se van a restringir. Y si no, directamente, seamos sinceros, sigamos sin flexibilización y pensemos en la flexibilización post-pandémica. Gracias, Roberto. Te veía asentir cuando hablaba el doctor de BAG, doctor Kreplak. Hablarle al bonaerense, ¿cuándo esta flexibilización que vos hablaste focalizada en algunos lugares o en algunas actividades la va a empezar a percibir? Porque está claro que el sábado, cuando el presidente hable, no va a pasar. No, yo insisto en que la idea no es plantear la flexibilización, sino la focalización. ¿En qué lugares hacemos un esfuerzo mayor, entendiendo que en otros lugares se va a liberar? Pero el lugar donde es más importante hacer el esfuerzo mayor y sobre todo en el tránsito de un territorio al otro. Y quiero aclarar una cosa porque me parece que es muy importante. Sí. Si no hiciéramos nada y decidiéramos flexibilizar, la pandemia va a venir y vamos a tener que volver todos a la cuarentena lo más restricta posible. Así que no es una decisión que uno quiere tomar o no quiere tomar. Lo tenemos que hacer así. En todas las experiencias del mundo, cuando quisieron aflojar antes de tiempo, tuvieron que volver. Así que hay que seguir con mucho temple y venimos bien, así que hay que esforzarse para poder seguir. Gracias a ambos, muy amables. Me queda preguntar después a Diego, porque me cuentan que le gusta el fútbol. ¿Alguna cosa te gusta el fútbol? De un cuadro que se llama River, por ahí. Me gusta. ¿Cuándo volverá el fútbol? ¿Se animan a decir cuándo volverá el fútbol? Pausa y lo hablamos. Más allá del chiste del fútbol, espectáculos públicos va a tardar mucho, ¿no? Es lo que más tarda, Luis. Es lo que más tarda, el recital, el espectáculo público, el cine, el teatro. Son escuelas, temas, ¿no? La escuela, bueno, la escuela es lo último. Pero bueno, estamos viviendo algo que no pasa hace 100 años en la humanidad. Gripe española. Digamos, la gripe española, digamos, cosas terribles. Y yo digo, quiero agradecerle a todos los que están al frente de la pandemia, a los profesionales de la salud, a los policías, a ustedes que están comunicando y nos están informando, a los que transportan, a logística, a los recolectores de residuos, a todos ellos que están en la calle al frente. ¿Y sabes a quién más? Al que se quedó en la casa, al que se queda en la casa y que está evitando que esto se propague. Gracias por venir, Diego, como siempre. Señores, gracias. Vengan mañana, por favor. Estos Animales 2020, soy Luis Novarecio. Muchas gracias.